Bienvenidos amigos a esta edición de Cara a Cara. Cara a Cara son definitivamente la que se está viendo el Ejecutivo con el Congreso. Les cuento que en minutos vamos a dedicar este programa a entender además lo que ha sido la modificación, dicen muchos, constitucional en realidad, del reglamento del Congreso ayer, que cambiaría las reglas de juego para el proceso que está por venir. Pero antes vamos a recordar las declaraciones del presidente hoy en Puno. Estas han dado mucho que hablar. Vamos a ver. Tenemos que trabajar en los grandes proyectos, el hospital, el malecón, la carretera Mazocruz, la limpieza del lago y hay muchos otros más. Pero yo les pido, mándenle un mensaje al Congreso, déjenme trabajar. Ya hicieron hace 3 meses un pedido de vacancia que no prosperó y ahora lo vuelven a plantear sin una coma más de nueva información, sin una coma más de nueva información. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo en ridículo al Perú. Estamos poniendo en ridículo al Perú, porque estamos diciendo, votamos al presidente que está trabajando, cuando van a venir 35 presidentes de América el 14 de abril al Perú para la cumbre de las Américas y quieren votarme después de eso, para no aparecer mal. Porque saben que esto está mal, está muy mal, se está encubriendo otras cosas. Yo me voy a defender y no renunciaré, porque yo no he hecho nada. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá ya y me dirá, Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. Mi conciencia está limpia. Y yo no dejaré que traidores, yo no digo quién, que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido. Que me dejen trabajar. Bueno, ha sido bastante elocuente el presidente, aunque no ha dado nombres al final, ¿no? Evidentemente sabemos por dónde va esta discusión. Y como les decíamos, vamos a dedicar este programa a analizar lo que ha sido esta modificación del Congreso ayer a partir de un proyecto de ley de Mauricio Mulder que se había presentado en octubre, pero bueno, salió ayer del sombrero de la chistera y esta modificatoria pues tendría importantes consecuencias, ¿no? Cambia el reglamento del Congreso tanto para definir la crisis total del gabinete, es decir, ok, si hay crisis total del gabinete por censura de un presidente del Consejo de Ministros, el próximo gabinete no puede repetir ministros, ¿no? Y bueno, lo que pasó con el gabinete de Fernando Zavala es que sí repitieron ministros. Y como sabemos, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso constitucionalmente luego que le censuren a 2 gabinetes. Entonces, ahí se abre una discusión bastante compleja. El otro punto, ¿no? Que se habría modificado o que se habría introducido es que la cuestión de confianza, que precisamente podría llevar una censura del gabinete, no puede presentarse en un proceso con estas características de control político, digamos, una moción de vacancia presidencial. Allí pues la discusión es compleja, tiene muchas aristas y vamos a conocer la opinión de algunos constitucionalistas en el siguiente informe. Han votado a favor. La reciente modificación del reglamento del Congreso sobre la cuestión de confianza y la moción de censura ha generado que tanto la clase política como los constitucionalistas cuestionen este proceso y lo califiquen de inconstitucional. El Congreso ha intentado modificar la Constitución, considera el constitucionalista Alejandro Rospigliosi. Una interpretación equivocada, antojadiza, subjetiva y quizás hasta abusiva.
Pero lo que se ha hecho ayer es algo inconstitucional porque se ha pretendido y se pretende cambiar lo que dice la Constitución a través de una norma de menor jerarquía que es el reglamento del Congreso de la República. Para Raúl Ferrero Costa resulta preocupante hasta dónde puede el Congreso determinar la manera en cómo se debe componer el gabinete de ministros. Esto debido a que la modificación indica que si un gabinete es censurado, ningún ministro perteneciente a ese puede volver a ser juramentado como tal. O la negación del voto de confianza, habrían perdido el derecho a continuar en un nuevo gabinete, pero eso no lo dice la Constitución. En el próximo gabinete, quien no puede ser de ninguna manera ministro es el presidente del Consejo de Ministros. Pero los demás ministros sí pueden continuar si es que lo considera pertinente el presidente de la República. Ambos constitucionalistas consideran que la presidenta del Consejo de Ministros puede bien plantear una cuestión de confianza a favor del plan de gobierno ante este proceso de vacancia y no se vería afectada por la modificatoria. Podía acarrear la caída del segundo gabinete y al haberse negado la confianza a dos gabinetes, entonces se podría decretar, ¿no?, el cierre del Congreso. Así de radical. Se le niega la confianza o censura a dos presidentes del Consejo de Ministros, el presidente puede disolver el Congreso de la República y convocar nuevas elecciones. Agregaron que mediante una denuncia por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional podría dejar sin efecto esta modificatoria y que se inicie un debate sobre hasta dónde es favorable que el Congreso pueda modificar su reglamento con rango de ley sin la observación del Ejecutivo. Esas son las opiniones, ¿no?, de algunos constitucionalistas. Nosotros ayer tuvimos un breve enlace telefónico con Carlos Chipoco, abogado también constitucionalista, que fue tan interesante que hemos decidido invitarlo hoy y le agradecemos su presencia esta noche. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, empecemos para que los televidentes entiendan un poco, porque estos temas a veces pueden resultar un poco áridos para el televidente, ¿no? Y sospecho que aburridos, ¿no? Sí, pero esta vez estamos obligados a entenderlos, sí, ¿verdad? Lo que se ha hecho es modificar el artículo 86 del reglamento del Congreso. Pero tenemos un tema previo, que es el artículo 134 de la Constitución. Se supone que nuestra regla de juego democrática, ¿no?, última, definitiva, es la Constitución. Y el artículo 134 lo que dice es el presidente podrá disolver el Congreso constitucionalmente o cerrar el Congreso constitucionalmente si es que le censuran a dos gabinetes, a dos, ¿no?, consejos de ministros. Y bueno, crisis total del gabinete yo la veo clara, es decir, me censuran el gabinete como pasó con Zavala, como pasó con Ana Jara, y entiendo yo con dos antecedentes más, ¿no? Uno en el gobierno de Belaúnde, en el segundo gobierno me parece que en otro de Sánchez Cerro, en 1932. Y bueno, eso ya el Congreso, digamos, disparó su primera bala de plata, o disparó la bala de plata que podría, ¿no?, tener. Pero ahora se introduce esta modificación que te explica lo que es una crisis total de gabinete, o lo que no es, mejor dicho. Te dicen, si vuelve a jurar un ministro, eso ya no es crisis total del gabinete. ¿Eso es sostenible? La crisis total de gabinete, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, es cuando renuncia todo el gabinete, cae todo el gabinete. Y este cae porque el primer ministro es censurado o no le dan confianza al primer ministro. Es decir, la caída del primer ministro arrastra a todo el gabinete. Eso es todo. Y la Constitución dice... No te dice el antes, no te dice el después, no te dice y la Constitución dice que si está facultado para disolver el Congreso si ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. No dice ninguna condición. Entonces la ley no le puede poner condiciones. Si ha censurado, pero el presidente ha renovado a algunos ministros. No puede decir eso, porque la Constitución es clara. Dice, solamente el único requisito es que se haya censurado o no se haya dado confianza a dos gabinetes. Entonces, no se puede cambiar por la ley o por un reglamento lo que dice la Constitución. Tú le estás añadiendo al significado de la Constitución. Mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, te dijeran, para hacer un ejemplo por el absurdo, usted tiene libertad de expresión y de repente sacan un artículo de una ley que dice, sí, tienen libertad de expresión todos los ciudadanos siempre y cuando lo hagan a través de su propio medio de comunicación. Claro, ahí se y entonces se acabó la libertad de expresión y te dirán, no,
existe, pero tienes que hacerlo a través de tu... Lo cual es un absurdo. Aquí el reglamento del Congreso estaría haciendo una interpretación constitucional equivocada. Una modificación constitucional que es peor, ¿no es cierto? Mira, este proyecto de ley yo lo conocí en sus orígenes, el reglamento yo lo conocí. Y usted nos dijo que su primera impresión fue que era constitucional. Que era constitucional, ¿por qué? Porque lo que decía, hay una tendencia en el derecho constitucional y parlamentario a decir que cuando hay una censura hay un castigo político. Y entonces el ministro no debería repetir en el siguiente gabinete. Hasta ahí es posible porque no es contrario a lo que dice la Constitución. Y luego este proyecto decía que la cuestión de confianza, que ha sido muy desarrollada en el derecho parlamentario, se aplica a políticas y no se aplica a proyectos de ley ni a cosas específicas, sino a políticas generales. Entonces, eso que es lo que dice el reglamento de las Cortes Españolas, está en el proyecto, y hasta ahí era constitucional. Pero cuando se dice, cae el gabinete por completo, pero el presidente renueva a 2 o 3 ministros o a todos menos el primer ministro, ahí ya no hay, y entonces no se aplica el artículo constitucional. Es bastante absurdo, la verdad. Es intentar vacunarse de la disolución. Exacto. Vamos al punto, porque de ahí entiendo yo tenemos otros asuntos que tratar, pero vamos al punto de esta situación, ¿no? O sea, el presidente enfrenta esta moción de vacancia. Él tenía, porque esa es la otra modificación que introduce este proyecto, él tenía la posibilidad en algún momento, de aquí a la votación de la vacancia, de introducir una cuestión de confianza adicional. Sin ninguna duda. Podía ser. Sin ninguna duda. Y lo que podría haber pasado es que hacer un jaque. Por eso es que este es un sistema de equilibrio de poderes. Nadie manda. Acá cada uno tiene sus facultades. El sistema constitucional peruano y el sistema constitucional democrático es de equilibrio de poderes. Nadie manda, especialmente el régimen presidencial. Pero entonces, efectivamente, el Congreso está aplicando una vacuna sobre este caso. Está diciendo, sin ninguna duda. De aquí a la votación de la vacancia, el señor presidente o el gobierno no va a poder aplicar una cuestión de confianza, número uno. Y número dos, si esto ocurriera de alguna forma, esta censura que ya le dimos a Zabala no aplica. Eso es lo que nos está diciendo. Claro, pero además hay otro error constitucional grave, y es que la ley no es retroactiva. Ahí yo le quería... Y ese es un derecho humano. Ahí le quería repreguntar con lo que ha dicho Mauricio Mulder, que a mí me parece que va por esa línea. Él dice, estamos haciendo eso porque no había reglas de juego. Entonces, me imagino yo lo que van a decir o querer aplicar la retroactividad en la práctica, es decir, no había reglas de juego, recién vamos a interpretar cómo fue esto. No digo que esté bien, digo que parece ser esa la intención del Parlamento. Yo tengo mucho respeto a Mauricio, que es mi compañero de estudios de la Universidad Católica, y es una persona inteligente y preparada, pero acá está cometiendo un error constitucional, ¿no? Porque, por supuesto, puede no haber reglas de juego, pero yo no las puedo alterar la definición de la Constitución a través de un reglamento. ¿Es lo suficientemente clara la definición de la Constitución? Es clarísima. Lo único que yo necesito para disolver el Congreso es que vean censurado 2 gabinetes o que no les hayan dado Antecedentes. Hubo, yo recuerdo mucho, le decía a los otros dos, pero sí recuerdo que hemos vivido pues el caso de Ana Jara, y en ese momento se habló de la posibilidad, fue explícito, después Pedro Cateriano lo ha contado, Juan Jiménez me parece que lo llamaron también y Humala le dijo, ojo que aquí cabe la posibilidad que si no, yo constitucionalmente puedo cerrar el Congreso, y Cateriano también lo ha contado así. Entonces ya no hay, digamos, un antecedente. En ese momento nadie dijo que eso no se podía hacer, de darse ese escenario. Mira, ¿ya no habría un antecedente? Sí, pero se puede cambiar. Por eso cabía decir cabía una norma del reglamento que dijera, oiga, el presidente no puede volver a elegir a los mismos ministros, porque eso no contradice en nada la Constitución. Pero decir que si el presidente elige a los mismos ministros ya no es una caída del gabinete y que en consecuencia no cuenta como las 2 balas de plata que tiene el Congreso, es absolutamente inconstitucional. Eso es lo inconstitucional. Es una crisis total a la medida completa pues del Parlamento. Es decir, bueno, sí, mira, te puedo censurar, pero si regresa uno, no, ahí no es total, es crisis nomás. No, pues. Es además interferir en una decisión del presidente, ¿no? Que es el presidente el que define a los ministros. Se está hablando mucho de que estaríamos entrando en un sistema parlamentario. Explíquele, por favor, a los televidentes de qué estamos hablando, porque ese es otro tema árido. Es bien importante porque tiene que ver con la vacancia. Hay 2 sistemas constitucionales en el mundo y de gobierno. El parlamentario, donde el pueblo elige a los congresistas y los congresistas eligen al jefe de gobierno. Y el presidencial, donde el pueblo elige a los congresistas y al presidente, pero elige al presidente directamente, no lo eligen los congresistas. Perdón, es lo que acabamos de ver con Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? O sea, un gran debate, dilatado debate para que el Parlamento pueda formar gobierno. Así es. ¿No? Es la diferencia entre Estados Unidos, México, Argentina, Perú y
Inglaterra, Francia, Suecia, Alemania, ¿no es cierto? Esos son dos regímenes. Acá la legitimidad del presidente no viene del Congreso, viene del voto popular. Por eso se blindó al presidente y se dijo, durante los 5 años de su mandato no puede ser acusado por un delito común, sino cuando termina. Por eso no se le puede acusar por madre mía o mala, y recién al final de su mandato. Si el presidente atropella a alguien y lo mata, no se le puede acusar hasta cuando termine su mandato. ¿Por qué? Porque su legitimidad viene del pueblo directamente y por eso dura 5 años. Alguien puede parecer mal o bien, pero así es el régimen presidencial. Entonces, la idea es blindar la figura del presidente de la República mientras dure su mandato. El presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por no convocar elecciones, por cerrar el Congreso y sin este sistema que prevé la Constitución, por impedir el funcionamiento de los agentes electorales. ¿Esto haría que la primera moción de vacancia o el primer proceso de vacancia haya sido inconstitucional? Mira, ¿por qué? Porque además, porque esas son las causales que la Constitución dice para que el presidente pueda ser acusado. Pero hay otras para vacar que son objetivas. Por ejemplo, se muere el presidente, obviamente vacó. El presidente, ¿cómo se llama? Hace traición a la patria. Eso es un caso legal de proceso, pero no es un caso de vacancia. Y acá se pone el tema de la incapacidad moral permanente. Ese es otro concepto la incapacidad, que no se ha discutido suficientemente, pero no se ha entendido. No lo han entendido los parlamentarios. Los parlamentarios creen que ellos pueden definir qué es lo incapaz. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, es incapaz porque miente. Y claro, está mal mentir, es una indignidad. Pero yo no lo puedo sacar al presidente porque miente, que es mucho menor que atropellar a alguien y matarlo. O sea, por atropellar a alguien y matarlo no lo puedo sacar, pero ¿por qué miente así? Es absurdo. La incapacidad moral, la incapacidad en primer lugar es una incapacidad de hacer. Yo no puedo hacer algo. Yo no puedo caminar, yo no puedo ver. Y la incapacidad moral se entendió en el derecho constitucional francés durante el siglo XIX, que es donde lo sacamos, como en la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Lo incorrecto de lo correcto. Y esa incapacidad es mental. ¿De capacidad mental? Eso es incapacidad mental. Están refiriendo los constitucionalistas franceses a la locura. O a la senilidad de repente, o a una forma de demencia. Incapacidad, a una forma de demencia donde tú y yo no puedes discernir. Entonces, ¿este es un caso de no discernimiento? No. ¿No? Por eso, es clave, ¿no? Esa incapacidad moral. Además, te digo más, es tan claro eso que dice incapacidad moral permanente. ¿Eso qué quiere decir? Y yo no soy partidario del presidente Kuczynski, todo lo contrario. Al contrario, creo que ha hecho cosas incorrectas. Sí, pero fíjate, incapacidad moral permanente. Yo hoy día asalto un banco, ¿no? Y mato a 2 agentes ahí. Pero más tarde me voy donde un cura, me confieso, me arrepiento y me entrego. Entonces ahí no hay incapacidad moral permanente. De repente el término contemporáneo sería incapacidad mental permanente. Por supuesto. Ese sería el término contemporáneo y a eso iban. A eso iban, porque además no solamente dice temporal, porque puede haber locura temporal, incapacidad temporal, por efecto de una medicina, ¿no? No, dice permanente, o sea, tú tienes que estar permanentemente sin discernimiento. Ese es el fondo del asunto. Se nos ha terminado el tiempo, pero para terminar, ¿a dónde podría en esta instancia recurrir el presidente Kuczynski? ¿Al Tribunal Constitucional? Se lo digo porque ahí mismo hay un proceso para vacar a un magistrado que podría también cambiar el balance de esta sala. Pero tocaría al presidente recurrir al Tribunal Constitucional. Esa sería su... Por supuesto. Por supuesto, porque el presidente tiene un derecho constitucional y es el derecho constitucional de ser presidente 5 años. Y un congresista no porque diga, miente, porque además abrimos una caja de Pandora. O sea, el vicepresidente asume, por ejemplo, si lo vacan al presidente. Y si en noviembre les parece mal, no hace las cosas que quieren, y dicen, lo del aeropuerto de Cusco también fue una incapacidad moral permanente y lo vaco. Y si en el 2021, en el hipotético caso que la señora Keiko ganara, en julio gana, no tiene mayoría en el Parlamento, en agosto deciden que la recepción de dinero por Yoshiyama fue una incapacidad moral permanente y la vacan. Y entonces, ¿sabes qué? Habríamos entrado a un régimen parlamentario y no en un régimen presidencial. Y lo que es peor, no tendríamos los remedios del régimen parlamentario. Y lo que es peor, habríamos entrado a un régimen de desequilibrio, de falta de previsión, de crisis permanente. Esto lo vivió Bolivia antes de Evo y terminó en Evo. Ese es con los ojos que debemos ver estos temas constitucionales. Ha sido usted muy claro como el agua.
que será descontaminada del Titicaca. Gracias Carlos Chipoco por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero les cuento que regresamos con Fernando Calle, ex miembro además del Tribunal Constitucional, para poder seguir dándole pues una mirada a este tema. Gracias otra vez a Carlos Chipoco y regresamos con Fernando Calle. Regresamos, no se vayan.